Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva ponencia, a un nuevo seminario dentro del ciclo Sesiones por el Cambio, organizadas por nuestra asociación Sachokai, en este caso en colaboración con uno de nuestros socios destacados, con el despacho Garrigues. Me presento para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Alejandro Belinchón. Represento dentro de Sachokai a la compañía Tokio Marine HCC y dentro de la junta directiva represento el puesto de vicepresidente segundo de la asociación. Quiero presentar y quiero agradecer a nuestro ponente de hoy, el señor Álvaro de la Cueva, por sus palabras y por la sesión que nos va a brindar. Querría presentar a Álvaro de la Cueva. Es socio de la práctica de Derecho Fiscal en el despacho de Garrigues, con amplia experiencia en asesoría en tributación internacional, tanto de multinacionales españolas como extranjeras, y muchos años de asesoría a empresas japonesas en España. Álvaro se incorporó a la firma en el año 2002 y asesora de manera recurrente en aspectos tributarios de operaciones de M&A. Tanto de esto como de reestructuraciones internas realizadas por multinacionales extranjeras con presencia en España. También asesora operaciones de entidades de capital riesgo. Al mismo tiempo, al margen de su actividad profesional, es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2009, impartiendo diferentes asignaturas relacionadas con el derecho tributario. Al finalizar la sesión, a continuación voy a dar paso a Álvaro de la Cueva, y al finalizar la sesión se abrirá un turno de preguntas o comentarios que ustedes deseen realizar. Para ello, por favor, realícenlas a través del chat que tienen en sus pantallas. Nosotros iremos recogiendo sus inquietudes y podremos abrir este turno de dudas y de preguntas cuando finalice la presentación del señor Álvaro de la Cueva, representando al despacho Garrigues. Sin más por mi parte, vamos a dar paso a lo que realmente nos ocupa esta tarde. Álvaro, muchísimas gracias por tu participación y con esto simplemente ya te doy pie para tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y sobre todo pues muchísimas gracias a Sachokai por esta oportunidad de poder estar otra vez con todos ustedes. Vale que en un entorno mucho más virtual del que nos estamos acostumbrados habitualmente, pero bueno, pues toda ocasión es válida para volver a vernos, ¿no? Bueno, pues como comentaba Alejandro, vamos a comentar en esta ocasión algunas novedades que vienen para las empresas japonesas, para la impresión de empresas japonesas en España, derivadas de la firma de un nuevo convenio de doble imposición entre España y Japón. Pero antes de contar eso, pues aquí tengo una presentación que voy a compartir. Vamos a contar un poquito la situación de la inversión actual en España. Vamos a ver, en general, pues evidentemente, de los que nos están oyendo ahora mismo, alguno se podrá sentir muy reconocido en lo que vamos a contar ahora. A lo mejor algún otro dice, pues mi estructura de inversión es un poco distinta, no es exactamente así. Evidentemente, cada empresa ha realizado la inversión en España de acuerdo con unas características, con unas situaciones que había pues, en los años 80, en los años 90, cuando entraron las principales empresas japonesas en España. Esas circunstancias han ido cambiando, pero en general lo que siempre podemos concluir es que el convenio que tenemos entre Japón y España, que es un convenio que data del año 1974, es un convenio que se ha quedado desactualizado. Se había quedado desactualizado, era un convenio muy antiguo que no respondía a los estándares actuales de inversión. Es un convenio que, pues para que nos hagamos una idea, cuando había una inversión directa desde Japón en España, directamente el dividendo que se pudiera distribuir se satisfacía un 10% o un 15% de tributación en comparación con la norma interna española, que ha ido oscilando, pero que ha ido moviéndose entre el 19 y el 25%, bueno, entre el 15 y el 25% en los últimos años. O sea que no había una reducción excesiva de tributación en las distribuciones de dividendos, y en los casos de préstamos de intereses, en el caso de la financiación ajena, pues sometía a tributación la retención al 10% y los cánones al 10%. Pues, ¿qué ocurría? Pues ocurría lo que tenía que ocurrir, ¿no? Que sobre todo en esos años, que el convenio no era lo suficientemente eficiente y, por tanto, mucha parte de la inversión española, de la inversión japonesa en España, no se ha realizado de forma directa, no hubo una inversión directa de los grandes grupos japoneses en España, sino que lo que hubo fue directamente una inversión a través de una entidad distinta. Entonces, a través de una entidad distinta, que normalmente era una entidad residente fiscal en Luxemburgo o residente fiscal en Holanda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Porque normalmente el dividendo o
los pagos que había de dirección entre España y Luxemburgo o Holanda, lo habitual era Holanda normalmente, salían sin retención porque los dos países eran miembros de la Unión Europea y por tanto el pago se beneficiaba de las exenciones para pagos dentro de la Unión Europea que teníamos en el territorio español, y a su vez luego, sin embargo, el convenio de imposición entre Luxemburgo y Holanda en su caso y Japón pues eran mucho más beneficiosos y no tenían estos peajes fiscales del 10, el 15% que vemos en esta página. Para que veamos un ejemplo de cómo era de beneficioso, pues especialmente el convenio entre los Países Bajos y Japón, pues lo que preveía directamente era supuestos del 0, del 5 o del 10, es decir, el tipo máximo de retención con el convenio Holanda-Japón, convenio Países Bajos, Japón, el tipo máximo era el mínimo que había en el convenio español, ¿no? Y además lo habitual era que en casos de participación del 100%, como es lo típico, directamente no hubiera ni retención de dividendos. Con lo cual pues, se conseguía que el dividendo de España a Japón fuera exento por aplicación de la directiva matriz filial y de Japón, de España a los Países Bajos fuera exento por aplicación de la directiva matriz filial y de los Países Bajos a Japón fuera exento por aplicación. Y en intereses ocurría una cosa parecida al convenio español, un 10%, pero el convenio prevé ciertos casos que estaban exentos de tributación y en los cánones directamente no había retención, una práctica fiscal muy holandesa. En el caso de Luxemburgo, la diferencia era simplemente de 5 puntos, es decir, en España teníamos un 10 o un 15, aquí teníamos un 15, 5 o un 15, ¿no? Pero también para los intereses y los cánones era un 10. Por lo cual, pues como digo, lo habitual ha sido utilizar a entidades holandesas que por otra parte no se utilizaban solo para la inversión en España, sino que los grupos japoneses pues venían utilizando también para inversión en otros países, pues en Francia, en Italia, en Alemania, en otros grupos de la Unión Europea construían su sociedad holding en los Países Bajos y la utilizaban de cabecera para ser una plataforma de inversiones. ¿Qué problema tenemos actualmente? ¿Por qué se ha desactualizado esto y por qué ha habido que cambiarlo? Bueno, pues porque los tiempos ya no son los que son, ya no estamos en los años 80, en los años 90. En esos años, pues la actividad indagadora de las administraciones públicas, la actividad de inspección, era una actividad basada en parámetros completamente distintos. En los últimos años, después sobre todo de la crisis económica de 2008, las administraciones tributarias han empezado a tratar de conseguir recursos tributarios de todas partes y para ello normalmente pues lo que han hecho es diversos proyectos internacionales. Ahí en la página estoy mencionando un primer proyecto, que es el proyecto BEPS de la OCDE, que es un proyecto contra la planificación fiscal agresiva, que se compone de 15 acciones distintas, una de las cuales precisamente lo que trata de evitar es la utilización de holdings interpuestas sin sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que a raíz de esos trabajos las administraciones han empezado a cuestionar las estructuras de inversión utilizadas y especialmente las estructuras de inversión indirectas. Entonces, ahora mismo, en los últimos 2 años, 3 años, llevamos viendo ya una cierta intensidad de la actuación de la administración que ha empezado a cuestionar la residencia fiscal efectiva de las holdings europeas de muchos grupos multinacionales. Entonces, empezó hace un par de años, fueron actuaciones un poco aisladas, a pesar de lo cual las actuaciones aisladas pues, llegaron a tribunales y dieron lugar a una serie de pasos. Ahora mismo se ha recrudecido mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente lo que hace la administración son dos cosas. Una primera es deniega la exención sobre los dividendos. Decíamos antes que el esquema se basaba en que de España a los Países Bajos salía exento por aplicación de una exención de la norma interna basada en la aplicación de la directiva matriz filial. Bueno, pues la Administración niega esa exención, es el artículo 14.1h del texto refundido de la Ley del Impuesto a la Renta de los Residentes, sobre la base de que esa exención se reserva exclusivamente a residentes de la Unión Europea que no sean entidades instrumentales, sino que lleven a cabo una cierta actividad. Ya en el año 2012 hubo una serie de sentencias del Tribunal Supremo sobre el concepto de entidad instrumental. Quedaron un poco en el alero porque en 2015 se modificó la ley para restringir un poquito más esta exención, a pesar de lo cual pues, la Administración ha empezado a utilizarlas más. Ahora, segunda posibilidad, no atacan estructuras de financiación, estructuras de distribución de dividendos, sino atacan estructuras de financiación. Al igual que para los dividendos había una exención, para los intereses pagados a entidades residentes de la Unión Europea hay otra exención, el artículo 14.1c de la Ley del Impuesto a la Renta de los Residentes. También nos estamos encontrando que la Administración empieza a pedir justificación de que el perceptor de los intereses es el, entre comillas, beneficiario efectivo de los mismos. Es decir, la entidad que tiene derecho realmente a anotarse esos intereses en su cuenta. De tal forma que cuando se interponía una sociedad holandesa y el préstamo realmente había un back-to-back
con Japón por la razón que fuera o con otra entidad financiera del grupo, pues entonces directamente la administración española está diciendo que el préstamo realmente no se está pagando a la entidad holandesa, sino que está pagando directamente a Japón y por tanto tiene que estar sometido al 10% de retención del convenio y no al 0% de la retención de la norma interna. Bueno, pues esto lo están haciendo con base en una serie de sentencias. Como decimos, como ha habido ya unas cuantas actuaciones, los contribuyentes han ido recurriendo y desgraciadamente para ellos, pues los tribunales no les han dado razón. Los tribunales en esto han estado bastante alineados con la administración tributaria. Aquí estamos citando en esta página una serie de resoluciones. En primer lugar, son especialmente relevantes las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos casos de febrero del año pasado, que son dos casos de beneficiario efectivo, las sentencias del Tribunal Supremo que comentamos de 2012 y de 2017 y varias sentencias de la Audiencia Nacional. Pero especialmente lo que ha hecho que la inspección esté mucho más activa ahora son dos resoluciones del TEAC, una para dividendos y una para intereses de octubre de 2019, es decir, acaban de cumplir un año, en la que se niega la aplicación de las exenciones comunitarias con base en la teoría del beneficiario efectivo. Pues, ¿qué problema tenemos? Pues que, claro, la estructura que teníamos tradicional de inversión se está quedando desactualizada tanto por el paso del tiempo del convenio como por el hecho de que la administración está tratando de atacarla y está tratando de ignorarla, de tal forma que sería de aplicación el convenio con las normas antiguas que tenemos y las retenciones del 10 o el 15. Bueno, pues el nuevo convenio España-Japón, conscientemente, posiblemente por parte de la administración española, trata de resolver este tipo de estructuras, este tipo de problemas. ¿Qué novedades tenemos en el convenio España-Japón? Hay muchas novedades, pero bueno, muchas. Básicamente es una modernización del convenio. Se ha adaptado a los tiempos modernos, pero hay que destacar 4 cuestiones. 3 las tenemos en esta página, la siguiente las pondremos en la siguiente. En primer lugar, el importe bruto de los dividendos pasa del 10-15 a un 5, pero es verdad que se prevé que cuando el perceptor de los dividendos sea el beneficiario efectivo de los mismos y haya poseído el 10% de los derechos de voto de la filial española durante al menos un año antes de la distribución del dividendo, o sea, un fondo de pensiones, que no suele ser el caso normalmente, pues en esos casos automáticamente los dividendos recibidos por el perceptor japonés no tributan en España. O sea, ya abandonamos la senda del 10% o del 15% y, sin embargo, lo que prevé el convenio es que no haya retención. Bueno. Segundo criterio, los intereses vuelven a estar no sujetos a tributación en España. Otra vez, tributación del 0%, excepto que sean intereses determinados por referencia a ingresos, ventas, rentas, beneficios u otras circunstancias. Son supuestos muy específicos, no deberían ser los típicos. Entonces, tanto para dividendos como para intereses podemos tener un 0%. ¿Qué ocurre con los cánones y qué ocurre sobre todo con las plusvalías, con las ganancias de capital derivadas de una desinversión? La misma regla. Los cánones también van a estar no sometidos a tributación en España, sometidos a un 0% de retención, y las ganancias de capital, salvo determinadas excepciones de sociedades que tengan fundamentalmente bienes inmuebles en territorio español, lo mismo, no se tributa en España por la plusvalía de una desinversión o la plusvalía, por ejemplo, de una reorganización empresarial. ¿Por qué digo la reorganización empresarial? Pues porque evidentemente con estos tipos que estábamos mencionando antes, del 0% para dividendos, 0% para intereses, que son mucho mejores que los del convenio anterior y que son mucho mejores que los que resultan de una estructura indirecta como la que mucho grupo multinacional japonés tiene todavía en España, lo conveniente es reestructurar la inversión. La inspección me está diciendo, oiga, si usted tiene una holandesa o una luxemburguesa en medio, por mucho que esa holandesa o luxemburguesa tenga 5 o 6 filiales más, si usted no me demuestra que es el beneficiario efectivo de verdad, si usted me demuestra que ha sido constituida por motivos empresariales válidos y por motivos económicos válidos y por razones empresariales sustantivas, que es la frase que te suelen decir habitualmente en la ley, automáticamente yo voy a negar la aplicación del convenio. Alguien podría pensar, bueno, pero ¿qué problema hay, no? Si yo tengo un convenio nuevo que cuando entre en vigor va a decir que el dividendo va al 0%, pues no tiene mucho sentido que me vengan a decir que yo he interpuesto
una holandesa para tributar al 0% si ya de por sí podría tributar directamente al 0% con el convenio nuevo, ¿no? Pues sí, efectivamente, ese es un argumento muy potente y de mucho valor. El problema es que la inspección no lo compra. La inspección me dice no. La inspección me adopta un criterio total y absolutamente legalista, el criterio legalista que estamos tratando de criticar en tribunales y de evitar, que es en el sentido de yo solo veo un pago a los Países Bajos. Y como solo veo un pago a los Países Bajos y ese pago no es un pago al beneficiario efectivo, me olvido de todo lo demás, no estoy buscando a nadie más, voy a aplicar directamente la norma interna española porque no ha habido un pago a una entidad holandesa que se merezca la aplicación. Ese es un criterio muy restrictivo que solamente puede combatirse en tribunales y que veremos cómo termina. Pero mucho más fácil que combatir en tribunales esto es directamente en un escenario en el que las sociedades holandesas o las sociedades luxemburguesas normalmente van a tener una exención por la distribución, por la transmisión de las acciones de la sociedad española, queda mucho más conveniente liquidar la holandesa o transmitir las acciones de la sociedad española directamente al grupo japonés para que los posea directamente a partir de una determinada fecha. Y, por supuesto, esperarse a cumplir el plazo de un año para distribuir los dividendos oportunos. Bueno, pues son cuestiones que en cualquier caso requieren un análisis profundo, que pueden tener implicaciones fiscales en Japón, por supuesto, que hay que contemplar también, pero que van a evitar mucha conflictividad y mucho problema y sobre todo van a evitar que la inspección aplique pues, la batería de argumentos que está teniendo y que le venían dados muchos de ellos desde el proyecto BEPS que habíamos comentado de la OCDE. Mencionamos aquí el Principal Purpose Test, el Treaty Shopping, etc. Por resumir, ahora está habiendo un flujo de inversión a través de los Países Bajos o de Luxemburgo. ¿De acuerdo? En el primer nivel nos basamos en pagos por la directiva, en el segundo nivel nos basamos en pagos por el convenio de la imposición. La inversión futura en España, de forma eficiente, con el nuevo convenio, pues debería ser una inversión directa. ¿De qué plazo estamos hablando? ¿Cómo vamos de plazos con esto? Bueno, pues es un poco más complicado, ¿no? Es decir, porque si bien el convenio se firmó el 16 de octubre de 2018 y Japón, como es lógico y es habitual, pues lo tomó rápidamente en sus manos y lo ratificó por su parte el 29 de mayo de 2019, es decir, 7 meses después de la firma, ya estaba en vigor para Japón. Los convenios realmente entran en vigor cuando las dos partes lo han ratificado. ¿Qué problema hemos tenido en España en estos 2 últimos años? Pues que el convenio, pues que no hubo forma de introducirlo en el Parlamento porque por la situación política española nunca hemos tenido un Parlamento excesivamente estable en el cual se pudieran tramitar leyes de forma ordinaria, ¿no? Bueno, pues el convenio en España sigue en tramitación en el Parlamento. Es verdad que ahora ya va más rápido. La semana pasada hubo un trámite nuevo. Está todavía en el Congreso, según el procedimiento legislativo español. Primero tiene que estar en el Congreso, luego tiene que pasar al Senado. Y de ahí, una vez que se apruebe en el Senado, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores se lo comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores japonés y automáticamente se considera que los dos países han ratificado. ¿Cuándo será esto? Pues con los plazos típicos y estando en los últimos trámites del Congreso ahora mismo, lo esperable sería que esto estuviera ratificado antes de fin de año. Antes de fin de año, pues podemos estar incluso pensando antes del fin del mes de noviembre, un calendario un poco apresurado, pero durante diciembre, en todo caso, ya debería estar ratificado por España. Sin embargo, el convenio tiene una cláusula en su artículo 30 que lo que dice es que entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al intercambio de instrumentos. Como el intercambio de instrumentos solamente se puede realizar cuando España informa a Japón de que ya ha ratificado, este intercambio de instrumentos no podría tener lugar nunca antes de finales del mes de diciembre, mes de enero, digámoslo así. A lo mejor pues, podríamos estar asumiendo que el convenio entrará en vigor en marzo, abril de 2021, asumiendo que todo va razonablemente rápido y no tenemos ninguna sorpresa en el Parlamento, que no debería ser el caso. Bueno, pues en ese caso, automáticamente ya lo tenemos en vigor, pero la cláusula del artículo 30 del convenio dice que, aunque esté en vigor, sus disposiciones no son de aplicación más que a las cantidades pagadas a Japón a partir del 1 de enero del año siguiente. Resumiéndolo todo, este convenio debería ser efectivo ya y los 0% de tributación de dividendos, de intereses, de cánones o de plusvalías por venta de acciones
deberían ser de aplicación a partir del 1 de enero de 2022. ¿De acuerdo? Con lo cual, buena y mala noticia, ¿no? Hay tiempo para preparar la reorganización, hay tiempo para afrontarlo todo, hay tiempo para analizarlo en Japón. También hay tiempo para que la administración española todavía siga utilizando los argumentos anteriores y siga tratando de negar la aplicabilidad de la exención de los dividendos, de los intereses de los cánones pagados a empresas residentes en la Unión Europea en vez de directamente a la matriz japonesa. Pues bueno, pues en cualquier caso, simplemente tengamos en cuenta esto. Hay tiempo para hacerlo todo. Lo que sí también es necesario, aunque esto es una formalidad, será en su momento que a partir de 1 de enero de 2022 los grupos japoneses estén en condiciones de aportar un certificado de residencia fiscal que acredite que son residentes fiscales en Japón. Esto es una mera formalidad y no debería tener mayor. ¿Qué más reglas tenemos? Bueno, pues en el convenio, porque no solo es esto, decía antes que el convenio se ha modernizado. El convenio había muchas cláusulas que habían quedado desactualizadas. Los convenios se basan en un modelo de convenio de la OCDE, el del 74. Básicamente, el modelo ni siquiera había un modelo en el 74, un modelo del año 63, es decir, un modelo que tiene pues 57 años de antigüedad, ¿no? Entonces, pues, se está actualizando al modelo de 2014, que es el penúltimo que tenemos ahora mismo, y básicamente lo que está haciendo es empezar a aplicar cláusulas para entidades que en el artículo 74 ni se preveían. En particular en Japón existen las entidades transparentes, las kumiai, ¿vale? Pues el Tokumei Kumiai y alguna otra. Bueno, pues si estas entidades transparentes, sus socios son residentes fiscales en Japón, se les aplica el convenio. Si sus socios no son residentes fiscales en Japón, no se les aplica. Y si sus socios son algunos residentes en Japón y otros no residentes en Japón, se aplicará el convenio de forma proporcional a aquellos residentes en Japón, ¿de acuerdo? Por la participación que ostenten en el partnership, en la entidad transparente en cuestión. Luego, segundo cambio, un cambio en el concepto de establecimiento permanente. Sabemos todos que el concepto de establecimiento permanente es un concepto que se utiliza como punto de conexión para conseguir tributación en un país. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una presencia significativa. Lo típico es una sucursal, pero también cabe la posibilidad de una oficina, de una tienda de ventas, de un almacén en ciertos supuestos, no en todos. Bueno, pues si hay un establecimiento permanente por esas circunstancias, también puede haberlo por lo que se llama el agente dependiente, una persona que tiene poder para contratar de manera habitual en nombre de una entidad japonesa. Una persona que está en España y tiene capacidad para contratar en nombre de una entidad japonesa es un agente dependiente. Si esa persona ejerce habitualmente sus poderes, pues entonces automáticamente se considera que la entidad japonesa que le ha autorizado a operar tiene en España un establecimiento permanente y debe tributar exactamente igual que hubiera tributado si en vez de un agente dependiente hubiera constituido una sociedad filial. Bueno, pues todo el tema de agente dependiente ha sido un tema muy discutido durante el proyecto BEPS, pues porque hay muchas formas de escaparse de la dependencia legal o de la dependencia económica. Bueno, pues ahora directamente el proyecto BEPS ha establecido una serie de reglas que tratan de evitar que el contribuyente se escape de esa dependencia. Pues, ¿qué se ha hecho? Se han incorporado esas reglas del proyecto BEPS al nuevo artículo 5 del modelo de convenio y se ha modificado también el artículo 7, que es el artículo que regula cómo tributan los establecimientos permanentes. El artículo 5 define qué es un establecimiento permanente, el artículo 7 define cómo tributan los establecimientos permanentes. Se ha modificado completamente para adaptarlo a la última versión del artículo 7 modelo de convenio. Y esto es muy importante, porque es uno de los primeros convenios españoles que lo va a hacer. Hasta ahora, la Administración española, a pesar de que este modelo del artículo 7 data de 2008, la Administración española ha estado firmando convenios de protección con la redacción antigua del artículo 7. El de Japón no. El de Japón tiene la redacción nueva, que responde a un enfoque completamente nuevo de la fórmula de atribución de beneficios a un establecimiento. Básicamente basado en un enfoque de empresa completamente separada y un enfoque distinto de reparto de ingresos y de gastos en los dos países. Bueno, pues eso, si alguien tiene algún interés, pues estaré encantado de comentarlo en las preguntas y respuestas, pero básicamente se incorpora también al artículo 7 del convenio. Y luego, por último, se prevé expresamente unas exenciones recíprocas en el impuesto sobre las empresas japonés y el impuesto sobre actividades económicas español, ¿no? Entonces, ¿para todas las empresas? No, solamente para las empresas dedicadas a la navegación marítima o aérea internacional. Bueno, pues Iberia o HAL
tendrán, o las empresas marítimas, las potentísimas empresas marítimas japonesas, si se establecen en España, no estarán sujetas al impuesto sobre actividades económicas y viceversa en el caso del impuesto sobre las empresas japonesas para las empresas españolas. Esto es en general el convenio, ¿no? Lo que sí es verdad es que durante estos meses pues, hemos oído hablar muchas cosas de diversas reformas fiscales y en paralelo, cuando estábamos preparando la presentación sobre el convenio, pues ha surgido la semana pasada la presentación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esa presentación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado pues, ha sido muy polémica por muchas cosas, pues por temas de IVA, por temas de impuestos a las bebidas azucaradas, por diversas cuestiones, pero hay una medida que es muy importante y que en las grandes discusiones de periódicos económicos pues pasa más o menos desapercibida. Digo más o menos porque algo se comenta, pero no se dan cuenta del impacto que puede tener realmente. Es decir, y es una medida que afecta a lo que llamamos en España el régimen de participation exemption, el régimen de exención de los dividendos por participaciones significativas. Hasta ahora, en la ley del impuesto sobre sociedades, tenemos una exención de un 100% del dividendo recibido o de un 100% de la plusvalía realizada en el supuesto de que se transmitan participaciones o se reciban dividendos de participaciones de sociedades en las que se obtenga un 5% de participación durante al menos un año, si son extranjeras que residan en un país con el que existe un convenio de doble imposición con España, y en el caso de las plusvalías, además, que realicen actividades económicas. Bueno, pues todas estas reglas que son muy importantes, lo que han hecho en la práctica durante todos estos años, llevan desde 1996 la Ley del Impuesto sobre Sociedades español. Estas reglas lo que han hecho ha sido que cuando uno las unía a la potentísima red española de convenios de doble imposición que teníamos con los países de Hispanoamérica, pues por un lado los convenios reducían la tributación, por otro lado en España quedaba exenta la renta, con lo cual España tomaba la posición que normalmente se tomaba en Holanda con respecto a España, ¿no? Es decir, España se convertía en el país de residencia de la holding inversora en Latinoamérica para muchos grupos multinacionales, incluidos unos cuantos grupos japoneses. Bueno, pues problema que está surgiendo, la ley de presupuestos reduce la exención del 100% al 95%. A partir del 1 de enero de 2021, solo estará exento el 95% del dividendo o el 95% de la plusvalía. Pero el 5% restante tendrá que tributar. Un 5% tributando al 25%, que es el tipo general del impuesto de sociedades, pues nos da automáticamente un 1,25% de tributación, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí un pequeño tax leakage, tenemos una pequeña fuga de impuestos que es importante tener en cuenta, porque además, de momento, la norma está simplemente con la primera redacción, simplemente el proyecto de ley. El plazo de enmiendas se tendría que abrir la semana que viene. Primero se discutirán las enmiendas de totalidad y luego se discutirán las enmiendas parciales. Y ahí será cuando veamos posibles correcciones a la redacción. La redacción de la norma es muy mejorable, de momento, como suele ocurrir con cualquier proyecto de ley, que luego se acaba refinando en el Congreso. Y una de las cosas que no se regulan, por ejemplo, es qué ocurre con los impuestos soportados en el extranjero. Los convenios españoles reducen la tributación, pero en algunos casos la eliminan, por ejemplo Colombia, en otros casos no la eliminan, por ejemplo Chile. Pues, ¿qué ha ocurrido con el impuesto que yo he soportado en Chile? ¿Qué ocurre con el impuesto que he soportado en Bolivia, en Ecuador? Bueno, pues ese impuesto antes, como mi renta estaba exenta, yo no podía deducírmelo. Sin embargo, ahora mi renta no va a estar exenta. ¿Me lo puedo deducir? Y si me lo puedo deducir en qué porcentaje. Bueno, pues estas son cuestiones técnicas de la norma que no están resueltas, que todavía no se han planteado, que se les está pidiendo a través de la COE o diversas organizaciones empresariales. Supongo, vamos, se les estará pidiendo a estas organizaciones que aclaren estas cuestiones, porque son cuestiones importantes que pueden afectar al retorno de la inversión y que podríamos ver corregidas próximamente a través de los plazos de enmiendas habituales. Pero de momento no se sabe. Como conclusión de todo esto, ¿España deja de ostentar la posición preferente que tenía para invertir en Latinoamérica? Pues depende. Pues depende, porque depende, evidentemente, de los números que haga cada uno de los grupos respecto al retorno de la inversión que está consiguiendo. A lo mejor un 1,25% para algunos grupos no es mucho y se puede manejar. Un
para otros grupos pues es un retorno ya inaceptable y conviene desmantelar la estructura de inversión en España. Pues son cuestiones también, insisto, que hay que mirar si es posible antes del 31 de diciembre de este mismo año, si hubiera que desmantelar la estructura, porque a partir del año que viene cualquier desmantelamiento de estructura puede tener un coste asociado adicional, y que además pues también tenemos que ver cómo podría influir en Japón en la situación del club. Son cuestiones que hay que afrontar con una cierta premura, que como digo, pues se publicaron, pues el boletín, la ley de presupuestos generales se publicó el viernes pasado en el boletín del. Bueno, y por mi parte yo creo que tampoco queríamos hacerlo algo muy intenso ni muy lento. Espero haber sido capaz de transmitir un poco las principales cuestiones que surgen tanto del convenio como de la reforma de la ley de presupuestos, y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido interesantísima la exposición y sobre todo pues yo desearía felicitarte porque un tema que aparentemente pues es denso, sobre todo para aquellos que no somos expertos en la materia, pues nos has hecho fácil y ameno con tu exposición, que ha sido pues muy concisa. Gracias y enhorabuena, Álvaro. Vamos a abrir un turno de preguntas que nos han ido llegando a través del chat. Vamos a empezar con una de ellas y es relativo a una situación que todos los que trabajamos y gestionamos empresas japonesas pues hemos estado viviendo durante muchísimo tiempo. La pregunta es si existe alguna novedad en el convenio en relación con el desplazamiento de trabajadores japoneses a España. Pues la verdad es que no, Alejandro. La verdad es que en ese sentido la regla de 1974 es una regla que ha cambiado muy poco durante el paso de los años, y la situación sigue siendo la misma. Es decir, cualquier trabajador japonés que venga a España pues tendrá que tributar en principio en España como residente. En eso no ha cambiado absolutamente nada. El convenio sigue permitiendo a España gravar la tributación de los trabajadores desplazados. Hay alguna regla especial que sí cambia un poco para los profesores del colegio japonés, pero les ponen un plazo límite de tiempo para beneficiarse de la exención en España, pero nada más. Pero para el común de los trabajadores eso no cambia. Cuando lleguen a España, lo que sí podrán hacer, por supuesto, será, en los mismos términos que hasta ahora, seguir beneficiándose del régimen de la popularmente conocida como ley Beckham, ¿no? Que es la norma que permite que si no has tributado en sido residente en España durante los 10 años anteriores, pues no tributes en España como no residente durante 5 años. Que solamente tributes por la renta de fuente española a tipos reducidos de gravamen, ¿no? Es decir, y solo por las rentas de fuente española, pero no por las rentas que obtengas de inversiones en Japón o de transmisión de bienes en Japón. Eso no ha cambiado. Gracias, Álvaro. Tenemos una segunda cuestión que es interesante. Nos dice, para aquellas empresas que tributan en haciendas forales, ¿tiene el mismo efecto el convenio y se mantienen los mismos plazos para su entrada en vigor? Sí, eso no cambia. Los convenios de la imposición aplican tanto a la hacienda de territorio común como a la hacienda foral. La competencia exclusiva de la negociación de convenios de la imposición es del Estado español, y cuando el Estado español firma un convenio, suscribe un convenio, lo suscribe también en nombre de las haciendas forales, de las haciendas vascas y la hacienda navarra. Con lo cual va a ocurrir exactamente la misma situación. Perfecto, con lo cual queda perfectamente aclarada, entiendo que debe quedar aclarada la cuestión de uno de nuestros asistentes hoy. Tenemos una tercera que es bastante breve. Dice, ¿qué se entiende por beneficiario efectivo? Entiendo que será qué características debe de tener o qué atribuciones debe de tener una empresa para ser considerada tal y como se define en el convenio. Bueno, pues es la gran discusión, ¿no? Pues el concepto de beneficiario efectivo lo introdujeron en el año 77 por primera vez, pero lleva dando vueltas desde entonces, pues desde hace 43 años, y dando muchas vueltas, ¿no? Las resoluciones del TEAC que mencionaba antes, básicamente lo que se basan es fundamentalmente en la ausencia total de estructura de los perceptores de la renta, ¿no? La OCDE normalmente lo que venía diciendo es que beneficiario efectivo es aquella entidad que no tiene una obligación legal o contractual de enviar los fondos a un tercero, y que en consecuencia, como no tiene una obligación de remitir los fondos a nadie, puede utilizarlos para nuevas inversiones
y los utiliza para nuevas inversiones, ¿no? Es decir, cuando uno se analiza un poco esta situación, pues te das cuenta que no les gusta a la OCDE las estructuras back-to-back de financiación y sobre todo lo que le gusta es que haya algún poder de decisión básico y de reinversión de los fondos al nivel de la entidad en cuestión. Entonces, el problema es que muchísimas veces, y muchas más de las recomendables, nos hemos encontrado con grupos internacionales que o no tenían esa estructura mínima de medios o decían que no, es que esa estructura mínima de medios la tengo en mi filial operativa en los Países Bajos y cuando la inspección empezaba a rascar, con perdón, intensamente y hacía requerimientos en los Países Bajos, se encontraban con que la entidad de los Países Bajos no sabía absolutamente nada de la entidad española y no había habido una supervisión efectiva de la inversión o similares, ¿no? Entonces, claro, la inspección lo tenía muy fácil. Decía, pues esta entidad no es el beneficiario efectivo porque recibe la renta, la retransmite y además es una renta que no sabe nada de ellas. O muchas veces incluso el dividendo salía directamente de España a una cuenta corriente japonesa. Pues, bueno, pues, estos son supuestos. Normalmente la inspección, insisto, se ha basado en indicios, en meros indicios, en meras circunstancias para negarlo. El beneficiario efectivo, debería ser la persona que tiene derecho a utilizar las rentas de la empresa que le paga la empresa española para sus propias actividades. Pero claro, el problema es demostrar circunstancias de hecho. Pues enlazando con la explicación que nos acabas de ofrecer sobre lo que se considera como beneficiario efectivo, nos acaba de entrar otra pregunta que yo creo que está al hilo, que me dice, ¿qué se puede hacer si la inspección cuestionara que los headquarters del grupo en la Unión Europea sean los beneficiarios efectivos? Bueno, pues en ese caso es precisamente lo que está ocurriendo en inspección. O sea, ahí lo que hay que hacer es tratar de demostrar que la entidad de la Unión Europea está efectivamente involucrada no en la gestión de la española, porque la española se gestiona sola o tiene su propio management de gestión y no necesita ser gestionado por un residente de la Unión Europea. Lo que hay que demostrar es que de verdad está supervisando la actividad. La recomendación que hacemos siempre es pues, que haya administradores en cadena, ¿no? Es decir, que a lo mejor algún administrador de la sociedad holandesa sea administrador de la sociedad española, que venga físicamente a España, que participe en las reuniones del Consejo de Administración, que las reuniones de se documente la intervención, las reuniones del Consejo de Administración holandés también se documente, que haya un reporting de España a Holanda. Es verdad que el reporting puede ir por caminos completamente distintos a la participación accionarial, pero en general solemos recomendar que para evitar problemas de beneficiario efectivo, pues directamente siga la estructura accionarial en la medida que sea posible, ¿no? Y sobre todo, tratar de demostrar que además de la actividad con la entidad española, realiza actividades con más entidades del grupo. Eso ya he comentado antes, que la inspección normalmente trata de ignorarlo si entiende que esas actividades son ficticias y no tienen una sustancia real y una actividad real. Bueno, importante, por ejemplo, también es que la entidad holandesa, la gente que esté contratada con la entidad holandesa tenga un currículum vitae adecuado a la función que presuntamente están realizando, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, en algunos casos nos hemos encontrado con que la inspección ha negado que determinadas personas sean adecuadas porque decían que que el currículum que tenían no era adecuado a la gestión de actividades empresariales. Son personas normalmente contratadas por trust offices, por entidades de gestión de activos. Tenemos que tratar de evitar eso. Lo mejor siempre suele ser hacerlo pasar por la operativa, pero aún así nos estamos encontrando con discusiones. Gracias, Álvaro, por la aclaración. Y vamos con la quinta y última pregunta que tenemos en estos momentos, que nos dice, que leo literalmente, ¿crees que la retención hecha en origen de la participada podría ser reducida en el impuesto de sociedades en España al ser ahora el tax effective 1.25? Pues yo creo que debería ser posible. Pero esto es lo que comentaba antes, esto es una de las medidas técnicas que todavía no aparecen en la ley y que deberían estar apareciendo en la ley. Tiene que haber una regulación de la relación entre la renta no exenta y la renta soportada en el extranjero. Es decir, hasta ahora, como decía antes, es incompatible tomarse la exención y tomarse la deducción de las rentas soportadas en el extranjero. Si una renta no tributa, si una renta no está sometida a tributación en España, no hay doble imposición, no hay más que una imposición en el extranjero y por tanto no puedo tomarme una deducción para eliminar la doble imposición. Si una renta de repente empieza a tributar y tributa, aunque sea un 1,25%,
pues lo lógico será que yo pueda deducirme, no sé si todo, pero al menos algo del extranjero para matar ese 1,25. Pero, sinceramente, aunque técnicamente podría haber argumentos para discutirlo, tiene pinta que esta reducción del 100 al 95% tiene intereses recaudatorios. Entonces, claro, pues posibilitar la forma de matar eso con los impuestos de fuente extranjera probablemente haría que la recaudación de esta medida se quedara muy, muy, muy reducida. O sea, que tampoco descartemos que a alguien no le interese regular esta cuestión y trate de evitar la aplicación de la deducción por la imposición internacional. De todas formas, insisto, es una cuestión que hay que meditar muy bien, pero que posiblemente debería ser resuelta próximamente a través de las enmiendas a la ley de presupuestos. Debería. Veremos si lo es. Perfecto. No contamos con las preguntas. Quien ha realizado esa última pregunta, te felicitaba, Álvaro, te daba las gracias por tus claras explicaciones. Nos añadimos, o me añado, a las felicitaciones y la enhorabuena por la ponencia que nos has realizado. Querría brindar al resto de asistentes el correo electrónico y el contacto de Álvaro de la Cueva como socio de Garrigues que tenéis en pantalla en estos momentos para poder formular preguntas o dirigirse a él en cualquier caso práctico que podáis tener. Sin más, doy por finalizado aquí la ponencia, el evento de hoy. Y sí, antes de cerrar, sí que me gustaría recordar el evento que nuestra asociación Sachokai vamos a realizar el próximo día 16 de noviembre a las 18 horas. 16 de noviembre a las 18 horas. Retomamos los eventos del Club de Directivos de Sachokai, en este caso con un invitado de primer orden, un invitado excepcional, el señor Josep Piqué, exministro y un directivo de muchísimo prestigio, con gran relación en la economía entre España y Japón, y que nos hablará sobre las claves del panorama geopolítico actual. Recordar que en breve llegará la invitación a este evento y que se requiere de confirmación para la asistencia. Habrá que responder al correo desde el cual se envía para poder formalizar la asistencia y que se haga llegar el link para poder asistir al evento del Club de Directivos de Sachokai. Bien, pues con esto agradezco a las personas que han asistido al evento de esta tarde, agradezco muchísimo a Álvaro de la Cueva las informaciones que nos ha facilitado y a todas aquellas personas que han permitido la conexión. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.